El hebreo escrito de los tiempos bíblicos consistía solo en consonantes. Las vocales se añadieron cuando el hebreo ya se había convertido a una lengua muerta varios siglos después. Las variaciones en las formas verbales son producidas generalmente por un cambio de vocalización, es decir, en el sonido de las vocales. El verbo escribir en hebreo contiene tres consonantes, la K, la T y la B. Los ejemplos que siguen mostrarán cómo se generan diversas formas verbales mediante el uso de las vocales, sin necesidad de alterar las tres consonantes básicas. Katab es el que ha escrito, Ketab escribe el imperativo, Koteb escribiendo, Katub está escrito y Katob escribir. Otra característica del idioma hebreo es la falta de ciertas formas gramaticales. No tienen vocablos compuestos, con excepción de los nombres propios y una palabra como terrateniente. Solo se puede expresar por la forma genitiva, tenedor, tenedor de la tierra. El idioma hebreo tiene en común otros idiomas semióticos, una cantidad de sonidos que no existen en unas de las lenguas indoeuropeas. Tienen dos sonidos de sh, lo que se representa en dos caracteres, generalmente transliterados con la h y la g. También tienen varios sonidos derivados de la s, como la s, la z, la sh y la s suave. Los dos sonidos hebreos, Aleph transliterado y Ayin transliterado, no tienen equivalente en español ni en inglés. El idioma hebreo originalmente tenía otros sonidos más. Por lo dicho, es obvio que a fin de determinar con cierto grado de exactitud el elemento temporal preciso en una declaración profética dada al lector, se debe, en primer lugar, tener el concepto válido de la inspiración, de lo que se está hablando. En segundo punto, se debe descubrir el enfoque temporal del autor para poder determinar el concepto que se quiere traducir del hebreo. Y por tercero, interpretar los tiempos de los verbos en armonía con los requisitos de la gramática hebrea y con el enfoque temporal del autor. Algunas diferencias lingüísticas que existen, tales como lo había en las tribus de Israel. Esto se sabe por el relato de los efraimitas, que no podían articular el sonido consonántico de la SH, la sh. Por eso pronunciaban shibolet como sibolet, según Jueces 12 del 5 al 6. Y un ejemplo de una poesía hebrea que estaba escrita en prosa, que dice así: escucha mi ley, oh pueblo mío, tiende tu oído a las palabras de mi boca, voy a abrir mi boca en parábolas. El hebreo antiguo ha sido una lengua muerta por muchos siglos. Pocas personas lo aprenden como para que puedan usarlo tan fluidamente como un idioma moderno. El arameo bíblico también está escrito en Esdras y en Daniel y en algunos versículos de Jeremías, algunas palabras de Génesis. No fueron escritos en hebreos antiguos, sino en arameo. El arameo se parece al hebreo más o menos en la misma forma como el castellano se parece al portugués. Con todo, las diferencias entre el arameo y el hebreo no son dialécticas y se consideran como dos idiomas separados. La diseminación del arameo. Mesopotamia fue el hogar original del arameo. Algunas tribus arameas, los caldeos, vivían en el sur de Babilonia, en la comarca de Ur. Otras moraban en la alta Mesopotamia, entre el río Quebar, en el gran codo del Éufrates, con Harán como el centro. Es el hecho en que los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob estuvieron tan relacionados con ese tipo de declaraciones hechas por Moisés, que es el arameo. Finalmente, el arameo se convirtió en una lengua común, el idioma internacional como lo que es ahora el inglés, en el mundo de aquella civilización, y llegó a ser el primer idioma oficial del primer imperio neobabilónico y luego de los persas. Las secciones arameas de la Biblia son llegadas por las épocas de esos escritores, como lo es Daniel. El arameo también fue el idioma de Cristo. Como resultado del cautiverio babilónico, los judíos adoptaron el arameo en lugar del hebreo durante los últimos siglos de la era cristiana. Por último, el cristianismo, el arameo
habían llegado a ser la lengua materna de la población de Palestina. Una cantidad de expresiones arameas se encuentran en el Nuevo Testamento, como la Talita Kumi, Efata, Eloi, Eloi, Lava Sabactani, que se encuentran escritas en la Biblia. Algunas expresiones arameas de Cristo. Todavía se lee la Biblia en hebreo en algunos servicios de la sinagoga del tiempo de Cristo, pero muchas personas, especialmente las mujeres, no podían entenderla, que es por eso que tenía que haber un traductor, y recordamos aquella vez que Jesús usaba la lectura de la Biblia y él interpretaba ese texto de Isaías. Esto es un poco de la lectura del hebreo en el Antiguo y Nuevo Testamento.